Saludos, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a La Noche en 24 horas. Cerramos hoy una semana clave en el frenazo que el Estado ha decretado sobre el referéndum de autodeterminación convocado en Cataluña para el 1 de octubre. A lo largo de estos últimos días hemos visto cómo se intervenían las papeletas, las citaciones para mesas electorales, cómo se intervenían también los gastos de la Generalitat. La justicia ordenó además la detención de varias personas relacionadas con la organización de la consulta ilegal que han quedado ya en libertad, y se conocieron además las multas diarias impuestas a varios cargos, multas que han tenido efecto inmediato. Los miembros de la Sindicatura Electoral, el órgano anulado por el Constitucional, que en teoría iba a supervisar el proceso, abandonan esa tarea y el organismo ha quedado disuelto para evitar el pago de 12.000 euros diarios de multa por cabeza. El número 2 de la vicepresidencia catalana ha sido cesado con el mismo motivo. La Fiscalía señala a dos organizaciones independentistas, ANC y Òmnium, como impulsores de la concentración ante la Consejería de Economía, en la que se destrozaron 3 coches de la Guardia Civil. Denuncia a sus responsables por un posible delito de sedición. Y un titular más en nuestro avance de La Noche en 24 horas. El Gobierno envía refuerzos a Cataluña para apoyar a los Mossos en la cobertura de las protestas por la operación contra el 1 de octubre. Comenzamos La Noche en 24 horas, ya saben, entre las 10 y las 12 de la noche. Cada noche les acompañamos aquí en el canal 24 horas con la información y el análisis de toda la jornada. Hoy, al ser viernes, comenzamos con nuestro apartado especial semanal de Asuntos Exteriores, lo más granado, lo más importante, lo más comentable de la actualidad internacional de estos últimos días. Y estos son los analistas de Internacional que hoy nos acompañan. José Antonio Gurpegui, Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fran Carrillo, Fábrica de Discursos, buenas noches, Fran. Muy buenas noches. Bienvenidos ambos. Lo primero que vamos a comentar, y les vamos a pedir a nuestros analistas que así lo hagan, es el discurso que ha tenido lugar esta semana en las Naciones Unidas como consecuencia de la convocatoria de la Asamblea General de esta organización supranacional, el discurso del presidente de los Estados Unidos. Allí hablan todos los países, hablan buena parte de los líderes mundiales cada año, en el mes de septiembre, pero este año era la primera vez que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, comparecía en ese foro mundial, y antes comentábamos, José Antonio, que no ha defraudado las expectativas en absoluto, ¿no? No puede, un presidente de los Estados Unidos nunca puede defraudar, y menos Donald Trump, ¿no? Nunca puede defraudar hablando ante las Naciones Unidas. Ya la propia expectación que despierta lo que pueda decir en este órgano, pues crea unas expectativas que obviamente no las ha defraudado, ¿no? Hay dos asuntos especialmente que trató el presidente norteamericano. El primero, en una charla previa, antes de su discurso oficial ante el plenario de la Asamblea General, ahí hizo referencia a la propia organización, a las Naciones Unidas. Yo creo que lo comparó como una especie de gigante anquilosado, ¿no? Habló de una reforma. De unos amigos que charlan, que se reúnen. Exacto. Y charlan, vino a decir más o menos. Habló de hacerla más flexible y de hacerla más acorde con los tiempos. Y sobre todo el asunto de Corea, ¿no? Ahí es donde ha estado la piedra de toque de su discurso, ¿no? Sí, lo más importante, el tema fundamental y lo que todos comentamos y lo que hemos escrito ha sido fundamentalmente sobre Corea. En cuanto a las Naciones Unidas, unos amigos que se reúnen y charlan, va en la misma línea que sus críticas también hacia la OTAN. Está comparando un poco los dos organismos internacionales y ciertamente no es que precisamente sea alguien que está de acuerdo con las decisiones de Trump, pero sí que es cierto que tanto la OTAN como Naciones Unidas habría que darles un repaso y ver qué es lo que ocurre, porque son dos organismos que tal vez no se hayan actualizado todo lo que debían actualizarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tiene cierta razón en el sentido de que esto hay que regenerarlo y hay que cambiarlo, ¿no? En el caso de Corea, ¿qué te llamó la atención cuando habló del hombre cohete? Bueno, en el caso de Corea, sí, Kim Jong-un. lo del hombre cohete. Yo creo que Trump se
equivocó, porque, bueno, ese es el discurso que el presidente coreano estaba esperando, ¿no? Ha sido como echar más gasolina al fuego norcoreano, en el sentido de que avala lo que Jong Ki-moon puede estar diciendo en Corea para prevenir y para seguir con su política de armamento nuclear. Atención, que no solo nos amenaza, sino nos dice que nos destruirá totalmente, ¿no? Entonces, no sé si eso era lo que tenía que decir, pero creo que ha sido tal vez poco inteligente por su parte, si realmente lo que se tiende es a una pacificación de las, al menos, hostilidades verbales que llevamos pues ya un mes o 2 meses viviendo, ¿no? Y fundamentalmente las referencias a Corea son las referencias que el presidente coreano hubiera deseado, que hubiera dicho, que efectivamente las ha dicho. Fran, en el fondo y en la forma, ¿qué te pareció el presidente norteamericano ante las Naciones Unidas? Bueno, hay que apuntar que Donald Trump no es muy amigo de los organismos internacionales ni de asociaciones y colectivos entre diferentes países. Él es un gran defensor y lo repite mucho de la soberanía nacional. De hecho, en el discurso repitió este concepto más de 20 veces, al igual que conceptos como cultura, defensa de valores, es decir, muy coherente con lo que ha sido su campaña y ha sido su retórica hasta ahora. Ese América primero no deja de estar presente en cada una de sus manifestaciones. Pero me apuntan de Estados Unidos que esa famosa frase, que además ha salido en todos los medios, del hombre cohete, no se incorporó al discurso hasta última hora. Es decir, no estaba previsto que ejerciera esa retórica tan alarmista, tan dramática y más un carácter más diplomático. Yo lo vi previsible, es decir, Donald Trump que quiere lanzar un mensaje multicanal para una audiencia interna en el que se refuerce esa imagen de la predisposición a Estados Unidos a mantener su liderazgo como potencia mundial, pero también a una audiencia externa, para que se valore también cuál es ese carácter de liderazgo, pero también de amenaza hacia, en este caso, Corea del Norte. De hecho, en el discurso lanzó amenaza hacia Corea del Norte, pero se cuidó mucho de mencionar a 2 países que también la han perjudicado internacionalmente a Estados Unidos, como Rusia y China, porque los necesita precisamente para este conflicto. Y como hay relaciones comerciales importantes. Mencionó algo sobre el tema de Ucrania, pero de forma muy débil, muy superficial, porque sabía que efectivamente, sobre todo porque en esa zona del mundo no va a pasar nada que no cuente con el beneplácito de China, que es quien va a ser realmente el actor principal de lo que va a suceder con Corea del Norte. Pero como decía el profesor Gurpegui, lo que alimenta en una dictadura como Corea del Norte el discurso de Kim Jong-un es precisamente lo que ha hecho que en estos años esté fundamentado en el poder. Nosotros tenemos que seguir así porque el único objetivo de que sigamos así es mantenernos protegidos ante Estados Unidos, cuya única misión es destruirnos. Este discurso de Trump y estas palabras de Trump alimenta ese victimismo. Ratifica absolutamente ese temor, un temor nacional absolutamente. Hablabas antes, nos has dado como información propia el hecho de que el término hombre cohete se introduce por los asesores del presidente Trump muy a última hora en el discurso. ¿Cómo suele ocurrir esto? ¿Esto es un asesor que de repente se le ocurre y aunque falte media hora para pronunciar el discurso, lo cuelan por ahí en algún entrecomillado? ¿O cómo? Muchas veces lo que se pretende es calibrar cuál es el impacto de ciertas afirmaciones y frases, sobre todo si va de forma coherente a una política establecida, también sobre todo a la imagen que se quiere dejar a raíz de ese discurso y sobre todo si puede reforzar o no la imagen pública internacional de un líder, pero también a qué tipo de audiencias quiere alimentar. Y en este caso el hombre bala, que es Donald Trump, porque dispara siempre con bala, no deja indiferente a nadie, cuando introduce o deja que se introduzca ese término, lo que hace es reforzar y ser coherente con lo que es la retórica habitual de Donald Trump. Una retórica beligerante, una retórica belicosa, pero también belicista cuando se trata de defender los intereses de Estados Unidos, pero no lo olvidemos, bastante coherente con lo que él es. De todas formas, yo no sacaría de quicio el discurso de Donald Trump como si fuera algo aislado de la política internacional de Estados Unidos. El primero que amenazó con tomar represalias atómicas hacia Corea del Norte fue el presidente Truman en el año 50. En la guerra de Corea, ya Truman amenazó a Corea del Norte. Pero es que Bill Clinton fue aún más beligerante de lo que ha sido Donald Trump en la ONU. Bill Clinton en el año 94, y de forma unilateral, sin contar a otros países, porque Donald Trump ya quiere contar con otros países, pero Bill Clinton de forma unilateral amenazó con tomar represalias contra Corea del Norte, que en ese momento tuvo que echar marcha atrás porque no tenía ningún apoyo ni de ONU, ni de OTAN, ni de nadie. Con lo cual no ha sentado ningún precedente Donald Trump. Lo que pasa es que Obama también habló de que podríamos utilizar nuestros arsenales atómicos contra Corea. Y de hecho la estrategia que ha seguido o que siguió Obama con Irán es un poco lo que le aconsejan seguir a Donald Trump con Corea del Norte.
Lo que pasa es que Donald Trump está condicionado por lo que es, por su figura como personaje, como comunicador, como hombre show, como todo. Pero la administración Obama, internacionalmente, como casi todas las administraciones demócratas, fue mucho más beligerante que lo que está siendo Donald Trump. En ese sentido, lo de perro ladrador y poco mordedor puede... José Antonio, pocos días después del discurso ha venido una decisión real por parte del presidente Trump en relación a Corea del Norte, y es la amenaza de sanción a todas las empresas que comercien, que establezcan una relación comercial con Corea del Norte. Sí, efectivamente, ya el propio discurso ya se anunciaba un poco pues este tipo de medidas muy parecidas a las que podría tomar también con Venezuela, que nos nombró muy al final en el discurso, muy de paso. Y lo que creo que intenta es hacer algún tipo de política muy parecida a la que históricamente se ha hecho con Cuba. Va un poco por la misma línea. Pero lo tiene muy difícil porque está China, que es el gran proveedor de Corea, y con China, que efectivamente China y Rusia no aparecieron para nada estuvieron missing en ese discurso. No tendría los efectos que puede tener en Cuba esas medidas, porque prácticamente la mayor parte del aprovisionamiento que tiene Corea del Norte le llega a través de China, y eso no va a cesar. Cuando recordemos que China fue uno de los objetivos de Donald Trump en su campaña, siempre en cada discurso. Cómo iba a frenar a China, el avance chino, los productos chinos, el mercado chino. Y ahora China debe ser su gran aliada. Sí, porque con el tema de Corea no puede hacer nada sin contar con China, ¿no? Es que el 90% de las exportaciones coreanas son a China. ¿Qué esperáis de la reunión que tienen el presidente Trump y el presidente Mariano Rajoy la próxima semana en la Casa Blanca? Sí, José Antonio. Yo creo que puede ser bastante previsible algunos de los temas que van a hablar. Indudablemente van a hablar de terrorismo, indudablemente van a hablar de OTAN, y digamos que en el que va a existir una total sintonía entre los dos, no tengo ninguna duda de ello. Y bueno, pues digamos que la expectativa es que el tema de Cataluña va a salir y cómo va a formular Donald Trump su punto de vista o su posicionamiento respecto a Cataluña, si va a ser más o menos tajante, por supuesto. Pues estamos fuera de toda duda que no va a apoyar en absoluto el referéndum de Cataluña, pero la fórmula que va a escoger, porque eso va a indicar más o menos el nivel de entendimiento que hayan tenido entre los dos, ¿no? Y un poco como comentábamos antes, en ese sentido, una reunión que se ha adelantado del momento en que se iba. Lo primero, esta reunión se ha logrado tras, digamos, arduas negociaciones diplomáticas. El ministro Dacís ahí se ha empleado a fondo. Yo en su momento, no sé si tú tienes otro tipo de información, pero en su momento parece que iba a ser más tarde. Incluso en algún momento se hablaba de octubre, incluso hasta de noviembre. Se llegó a hablar incluso hasta de 2018. Yo octubre, noviembre es lo que había oído, pero finalmente se ha adelantado. Y yo creo que ese adelanto tiene que ver mucho con las elecciones catalanas y con la formulación que vaya a hacer Donald Trump de ese tipo, y también puede estar en este triángulo, si me permites, que estamos haciendo de Corea, Estados Unidos, España, la expulsión del embajador coreano. Yo creo que no es ajena a esta visita de Rajoy a Estados Unidos. Si uno atiende al discurso de la ONU de Donald Trump, donde, repito, hizo una defensa a ultranza de la soberanía de los países, de la soberanía nacional, se entiende que esa reunión, que estaba prevista, como decía el profesor, para más tarde y se ha adelantado para coincidir unos días antes con el 1 de octubre, precisamente yo creo que reforzará ese concepto de unidad soberana de España. Eso es lo que se ha buscado, lo que se busca, lo que se pretende. Dicho esto no significa que se vaya a detener los acontecimientos, pero sí se busca que la primera potencia del mundo lance un mensaje a todo el mundo de defensa de la soberanía de un país, en este caso aliado como es España. Es la tercera vez que se ven Donald Trump y Mariano Rajoy, la primera de manera formal, porque las otras dos veces han coincidido en el G20, etcétera. Se han hecho la foto. Se ha hecho la foto, pero esta es la primera vez, y lo que se busca es una declaración explícita del presidente de Estados Unidos. Si me permites, me dejas simplemente una cosa, porque creo que es muy interesante sobre el discurso de Donald Trump, porque efectivamente tienes toda la razón en lo que estás diciendo de la soberanía nacional y el peso que le da la soberanía nacional, etcétera. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, Donald Trump ha cambiado el discurso de anteriores presidentes
que estaban más preocupados por temas de democracia y derechos humanos, que era tradicionalmente el mensaje presidencial siempre hasta la ONU era la reivindicación de la democracia en los países y los derechos humanos. Sin embargo, esto Donald Trump ahora prácticamente no lo ha nombrado, tal vez un poco finalmente cuando habló de Cuba y Venezuela, que han tenido un papel secundario, terciario en su discurso, los menciona al final, pero parece como si ya la democracia y los derechos humanos no le interesaran al presidente de los Estados Unidos, cuando ese ha sido realmente el gran caballo de batalla tradicional de los presidentes norteamericanos. Y efectivamente, ha ido a lo que estás apuntando, al tema de la soberanía nacional, ¿no? De los derechos de las naciones a decidir su propio futuro, lo que quieren hacer. Totalmente, por ejemplo, en línea con su política migratoria, que también la mencionó, con su política respecto a México, ¿no? Es que Trump nunca ha sido liberal, nunca ha sido de defender mercados internacionales, y ha sido de defender más intervencionismo total, ¿no? Bueno, echemos un vistazo rápido a las elecciones de Alemania del domingo, donde, por cierto, el canal 24 Horas hará un programa especial de la noche en 24 horas. Aquí estaremos entre las 10 y las 11 de la noche, aproximadamente el próximo domingo, pasado mañana, para ofrecerles los resultados y los primeros análisis de esas elecciones generales que se celebran el domingo para renovar la Cancillería, aunque la gran favorita es esta mujer, Angela Merkel, más de 10 puntos de ventaja sobre el candidato socialdemócrata Martin Schulz, y tan solo, Fran, una incógnita: ¿qué coalición se abrirá paso después de la jornada del domingo, ¿no? Sí, porque se necesita el 5% de los votos mínimos para entrar en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y todo hace indicar que el partido más votado, pero que va a ser insuficiente para que pueda gobernar en solitario, ni siquiera en coalición con otro partido, va a ser la CDU de Angela Merkel. De hecho, dentro de las quinielas, porque últimamente lo que se hace son quinielas de coaliciones, la que parece más probable, por similitud de programa y similitud discursiva de temas internos y externos, es el que forma la CDU, los liberales y los verdes, ¿no? Ya veremos lo que sucede, porque Alemania tampoco ha sido ajena al populismo que está inundando no solo Europa, sino todo el mundo, y en este caso Alternativa por Alemania, que es un partido de extrema derecha que no tiene ni 5 años de vida, va a entrar en el Parlamento por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y va a entrar con una intención de voto de momento del 12% a día de hoy. Y eso también puede ser una señal preocupante de cuál es la deriva, porque a Angela Merkel se le ha criticado mucho la gestión de gobierno y comunicativa del caso migratorio, ¿no? Pero, sin embargo, ahora mismo el tema principal que preocupa a los alemanes, además en un porcentaje muy amplio, es el tema de la seguridad y también, por supuesto, el tema de la migración, por encima del tema de la economía, del medio ambiente o de las relaciones internacionales. Y aquí Angela Merkel, por encima de Martin Schulz, que en el debate no estuvo mal, pero de cara a la percepción ciudadana estuvo por debajo de Angela Merkel, la ven como la única que puede garantizar, paradójicamente, esa seguridad y esa tranquilidad. ¿Cómo lo ves, José Antonio? Sí, participo prácticamente con todo lo que está diciendo Fran. Simplemente hacer un par de puntualizaciones. Probablemente la gran coalición no vuelva a repetirse, porque a los socialdemócratas no les ha ido muy bien, a Martin Schulz no le ha ido muy bien. Y ahí el tema está, y efectivamente todo parece indicar que la coalición en este caso sería con los liberales, que ya estuvo en el 2009, perdón. En el 2009 estuvo ya con los liberales y con los verdes. Pero los liberales pueden llevarse un gran batacazo. Vamos a ver qué ocurre con los liberales, porque de tercera fuerza política parece que ya han desaparecido y que muy probablemente sea la Alianza por Alemania la que... Perdón, Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania, sí, la ultraderecha. Alternativa, sí. Pero los liberales habían quedado fuera del Bundestag en la anterior elección. Por eso es lo con que lo cual sería su reentrada, o continuar. Lo que pasa es que ahora los sondeos en el sistema más que garantiza una proporcionalidad, porque es que es muy complejo también el sistema de votación, porque hay dos papeletas. Una es una elección directa y otra es elección por partido. Entonces, y no necesariamente quien vota en elección directa vota después en la papeleta de elección de partido. Entonces, el método de complejo alemán es un poco... el método de votación alemán es un poco complejo. Se superan los 598 diputados necesarios. A veces la cuestión aquí es ver si los sondeos garantizan a los liberales subir ese umbral mínimo para obtener representación. Claro, porque a partir de aquí ya podemos hacer cábala sobre cuál podrían ser los aliados. Lo que
todos los análisis indican es que no va a haber esa gran coalición, esa grosa coalición que hubo hace unos años, porque tampoco al Partido Socialista de Schulz no le ha ido bien. Y podría bajar en el futuro todavía más. Bueno, las encuestas ahora mismo, al menos la de INSA que hemos consultado, sitúan a Merkel a 14 puntos de Martin Schulz, con el 36% de la intención de voto, la CDU, el SPD, el Partido Socialdemócrata, el 22%, Alternativa por Alemania estaría entre el 11 y el 12%, efectivamente, y la izquierda, que digamos sería el extremo opuesto, está también con una intención de voto de un 11%. Son dos formaciones, Alternativa por Alemania a la izquierda, con las que ni unos ni otros quieren pactar, ¿no? Sí, por eso decía que puede que no queden fuera, pero tampoco van a entrar en un gobierno. No pueden pactar. Yo creo que Angela Merkel no puede pactar con ninguna de las dos, ni con la izquierda ni con Alternativa por Alemania, ¿no? Ahí estarían los verdes y los liberales. Pero si yo creo que lograrán entrar los liberales, pero tampoco apostaría definitivamente que van a lograr ya una representación los liberales, porque el tema es que Angela Merkel ha hecho una política bastante liberal en muchos aspectos, ¿no? Y les ha robado el mensaje. Votos, ¿no? Claro, se los ha comido. Entonces, bueno, aunque en su programa ha prometido aumentar los subsidios sociales. Eso muy liberal no es. No es muy liberal. No es muy liberal, pero ha prometido bajar impuestos también. Eso también, por equilibrar cerró las nucleares también, ¿no? La CDU no deja de ser, lo que ellos se consideran el centro reformista liberal y conservador, con lo cual hay que tratar de contentar varias sensibilidades. Hay que recordar que Alternativa por Alemania ha utilizado la misma estrategia que utilizó Trump con Hillary Clinton con Angela Merkel. Han dicho que van a llevar a Angela Merkel a los tribunales para encerrarla por su política migratoria. Y también han tenido contactos con Rusia. También está merodeando la idea de los posibles contactos con Rusia en temas importantes. ¿Habrá intervención de alguna mano, como ocurrió en Francia, ocurrió en Estados Unidos? Solo tienen un programa de Alternativa por Alemania, es el tema de la migración y el Islam. Solamente ha basado su campaña en esos dos temas: reforzar las fronteras, reforzar la seguridad interna y expulsar a toda persona musulmana que practique su religión. Y eso, salir del euro también, no con la fuerza de esos dos temas. No, pero por ejemplo, ha hecho un poco lo que hizo en su momento Le Pen, que iba de la economía, pero poco a poco se fue centrando en la parte más social de seguridad de fronteras. Y, hombre, ahora mismo es la tercera fuerza en intención de voto, con lo cual no hay que tomarlo a la ligera. No, en absoluto. Pues ahí lo dejamos. Gracias, José Antonio. Gracias, Fran. Hasta una próxima ocasión. Encantado, gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor los grandes acontecimientos del mundo. Nosotros vamos a estar de inmediato en la mesa de análisis de la noche en 24 horas. Los analistas que hoy nos acompañan son Graciano Palomo, Antonio Papel, Julio César Herrero y Carmen Tomás. Con ellos estaremos en tan solo unos segundos. Será después de repasar con ustedes los protagonistas de la noche de hoy, los protagonistas de la noche en 24 horas. Primer protagonista: delito de sedición, actuar de forma pública y tumultuaria para evitar el cumplimiento de la ley. Está castigado con penas de entre 8 y 15 años de cárcel. La Fiscalía denuncia por este delito los ataques a la Guardia Civil y Policía en Barcelona. Considera que, como recoge el artículo 544 del Código Penal, se pudo impedir a la Guardia Civil realizar su trabajo, entre otros, en la Consellería de Economía. La investigación señala a los actores de los incidentes y los responsables de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Cataluña. A Cataluña, el Gobierno ha decidido enviar más unidades de Policía Nacional y Guardia Civil ante las movilizaciones de estos días, y allí permanecerán, dice el ministro del Interior, hasta que se desconvoque el referéndum. A través de esta carta se lo ha comunicado Juan Ignacio Zoido al conseller de Interior de la Generalitat. Para que ayuden y colaboren con los Mossos de Escuadra para el mantenimiento del orden público. Si es por tumulto, no hace falta que vengan aquí. En libertad con cargos todos los detenidos por participar en la preparación del referéndum. Les imputan los presuntos delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. Entre ellos, el responsable directo de la organización de la consulta y número 2 del vicepresidente Junqueras. La Generalitat le ha destituido para evitar que pague la multa de 12.000 euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional por organizar el referéndum. A la misma multa se enfrentaban los 5 miembros de la sindicatura electoral que han dimitido. El Gobierno ha dado por finalizados sus trabajos. Miles de estudiantes concentrados frente al edificio principal de la Universidad de Barcelona con lemas, pancartas y consignas a favor del derecho a decidir. Allí quieren permanecer durante
todo el fin de semana con actividades culturales pro independencia. En cuanto a la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural la han desconvocado después de quedar en libertad los 14 altos cargos de la Generalitat que estaban detenidos. La Asamblea Nacional Catalana ha vaciado hoy su sede de carteles, pancartas y publicidad del 1 de octubre. Ante esa sede, varios grupos se han manifestado a favor de la unidad de España. Estamos ya en la mesa de análisis de la noche en 24 horas. Lo primero es presentarles a los analistas que hoy nos acompañan. Carmen Tomás, muy buenas noches. Muy buenas noches. Julio César Herrero, ¿qué tal? Tremendo. ¿Tú? Bienvenido. Bien. No tan tremendo, pero bien. Antonio Papel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Graciano Palomo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, son nuestros 4 analistas de hoy. Usted puede ser el 5º analista de la noche en 24 horas a través de las redes sociales. Así que con Paula Sainz Pardo repasemos los sistemas de comunicación, los sistemas de opinión en nuestro programa. Paula, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Saludos a todos. Facebook.com/lanoche24horas o Twitter mencionando la cuenta oficial del programa @lanoche_24h o a través de etiquetas LN24, que es la genérica, y además las específicas que van a ir apareciendo tal y como vayan avanzando los principales temas del programa, que hoy son 4: sedición, policías, movilización y sanciones, siempre, ya saben, precedidos de almohadilla LN. Gracias, Paula. Luego seguiremos contigo para ir ampliando todas las noticias del día. Lo primero con lo que vamos a comenzar es con un término que ha sido hoy, sin duda, de los más comentados de la jornada: sedición. Es uno de los delitos más graves que tipifica el Código Penal y que hoy se ha puesto sobre la mesa de la respuesta del Estado al desafío independentista. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que se investigue por sedición los altercados contra la Guardia Civil y la Policía en Barcelona ante la Consejería de Economía. Un delito que contempla penas de prisión de hasta 15 años por tratar de impedir por la fuerza y de forma tumultuaria la actuación de los agentes que cumplían una orden judicial. En la denuncia se señala a los dirigentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium. En las últimas horas se ha denunciado otro posible acoso a un policía en plena calle. Recogemos ahora unas declaraciones que hacía esta misma mañana el fiscal general del Estado. Un mensaje de confianza en las instituciones, más que nunca, de confianza en que la Fiscalía, en lo que nos corresponde, que saben ustedes que es una parcela limitada, también en todo esto, pues va a seguir estando en la defensa del Estado de Derecho, de la legalidad, de la democracia, frente a los que se han puesto fuera de la ley. Pues vamos ya con el análisis. Carmen, con el Código Penal en la mano, ¿creéis que hay fundamento para considerar sedición lo que ocurrió en la noche del pasado miércoles al jueves? Bueno, yo no me considero, como no me considero una experta, pues he preguntado, ¿no? Y las consultas que yo he hecho me han dicho, bueno, esto es una denuncia que inicia un procedimiento que luego habrá que investigar si efectivamente se ha cometido este delito. No es fácil, me han dicho algunos, no es fácil, pero bueno, se abre un procedimiento en el que ahora hay que investigar, hay que ver qué personas lo han podido cometer. Por cierto, que si son personas que no son autoridades, el delito es el de sedición, pero las penas no son las mismas. Las penas en ese caso para no autoridades son de hasta 8 años, que sería el caso supuesto de que al investigar se llega a la conclusión de que efectivamente el representante de Òmnium y de la ANC hubieran cometido este delito. Pero bueno, a mí lo que me parece importante es que se haya dado este paso, porque ya se ha puesto en marcha. O sea, las cosas que se están haciendo no pueden quedar impunes. Se están haciendo absolutas barbaridades, se están cometiendo una serie de... Bueno, a mí lo más grave que me ha parecido que se ha vivido hoy, que no sé qué responsabilidades pueden tener o no, es lo que ha pasado esta mañana en Catalunya Radio. O sea, es que la presentadora de un programa se ha pasado todo el programa dando un número de teléfono para que todo el mundo, pero especialmente transportistas y taxistas, llamaran a la redacción para ir diciéndoles por dónde iban los coches de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y entonces cada media hora decía, nos han llamado y nos han dicho que vienen 3 coches de la policía por la A7, 2 por no sé dónde, 3 por el Paseo de Gracia, 4 a toda velocidad, o sea, dando la posición
de la policía y de la Guardia Civil, cuando habría que recordarles que no solamente están pasando estas cosas en Cataluña totalmente antidemocráticas, sino que estamos en alerta 4 antiterrorista y, hombre, como que deberían de tener un poquito más de cuidado, porque las fuerzas del orden no están solamente allí para cuidar todo lo que está pasando, sino también para proteger a los ciudadanos de posibles atentados, y además, bueno, Barcelona lo ha sufrido recientemente, ¿no? Julio, la introducción del término sedición en el debate a través de esa denuncia de la Fiscalía, ¿lo crees oportuno? ¿Crees que está lejos de la realidad en relación con lo que ocurrió allí? El término suena a conjuras en castillos o palacios medievales, pero en realidad y da la sensación de que es todo mucho más grave de lo que a lo mejor igual es. En realidad se trata, bueno, pues de quienes impiden la ejecución de sentencias o de decisiones judiciales o quienes impiden que los funcionarios puedan desarrollar su trabajo, en este caso el cumplimiento de los acuerdos o de resoluciones administrativas o judiciales. Eso es lo que significa sedición, que a lo mejor igual suena bastante más grave, pero es esto. Lo que ocurrió, es verdad que el escrito del fiscal es extraordinariamente detallado sobre lo que ocurrió el otro día, cuando la Guardia Civil intentó hacer lo que tenía que hacer por mandato judicial. La cuestión está ahora, antes decía Carmen, ahora efectivamente se inicia un proceso y el punto está en ver si se puede sustanciar todo lo que la Fiscalía detalla en el escrito, en la querella, y sobre todo la atribución de las responsabilidades. Porque si es verdad que se veía gente que dificultaba de forma tumultuosa el ejercicio del trabajo de la Guardia Civil o de los funcionarios judiciales, parece cierto, por las imágenes que se vieron y por el escrito que la Fiscalía redactó, a la hora de determinar quiénes son los responsables, a lo mejor igual ahí surge algún tipo de problema. Es verdad que el escrito hace referencia a Òmnium y a la Asamblea Nacional de Cataluña, que tienen 2 personas que las dirigen. Es verdad que las 2 personas estuvieron allí. Es verdad incluso que el propio escrito recoge algunas frases. En el caso, por ejemplo, de Jordi Sánchez, que nadie se vaya a casa. Bien, de aquí se puede colegir... Repartían chalecos también, según dice el fiscal. Y repartían también comida y bebida, pues para que se aguantara durante todo el tiempo. Bien, es posible establecer una relación directa, una causalidad clara entre estas afirmaciones y estos actos y lo que el texto del Código Penal determina por sedición. A lo mejor igual resulta un poco complicado. Antonio, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que las palabras no nos deberían hacer, perder de vista ni sobrevalorar lo que está pasando, que tiene una entidad objetiva muy seria, muy grave, muy relevante. Y el concepto de sedición, evidentemente, hay poca jurisprudencia, porque la sedición no es un delito que ocurra con frecuencia, por lo tanto, al final serán los jueces quienes interpreten la cuestión. Pero para los legos en derecho, cuando leemos el artículo 544, dice que comete sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente, la palabra tumultuariamente la ha utilizado el portavoz del Gobierno un par de veces hoy en la referencia del Consejo de Ministros, creo que muy intencionadamente, para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, o para impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Hombre, yo creo que encaja, ¿no? La jurisprudencia, según algún abogado que he consultado yo, hace mucho hincapié en que para que alguien incurra en un delito de sedición tiene que tener una participación activa. Es decir, no basta con que estés pasivamente en una manifestación para ser un sedicioso. Tienes que tener una participación activa. Entonces, como decía Julio César, ha habido personas que sí se han singularizado en esa manifestación o en esa movilización frente al Departamento de Economía de la Generalitat. Y concretamente Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que son los presidentes de la ANC y de Unión Cultural, pues quizá podrían tener una responsabilidad más específica en esta cuestión, ¿no? Hombre, si en alguna de esas algaradas ocurriera violencia, entonces ya se podría aplicar incluso el delito de rebelión, que es todavía más grave que... ¿Perdón? Con armas. Bueno, aquí dice también
a los legos en derecho, que somos los que nos leemos los textos, dice que comete rebelión quien se levante violenta y públicamente para, entre otros objetivos, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o, y ahí viene lo concreto, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Bueno, yo creo que las palabras son fuertes, están en la historia para describir sucesos ominosos y de extrema gravedad, pero es que lo que está pasando yo creo que es de extrema gravedad. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que una minoría de ciudadanos está pretendiendo vulnerar la Constitución y romper la unidad de España, que es una decisión explícita tomada por todos los españoles en la Constitución del 78 con una mayoría del 90 y tantos %. Es decir, yo creo que eso no es tolerable y, por lo tanto, hay que oponer las armas, primero dialécticas, y si no, las que hagan falta poner para terminar con esta cuestión. Es decir, esto a mí no me parece que las palabras sean lo fundamental, pero describen con bastante veracidad lo que está pasando y, por lo tanto, la magnitud de la respuesta que pueden esperar. Y únicamente una cosa para terminar. Yo creo que la función de todos los que estamos viendo esto desde lejos debería ser pedirle, rogarle, si es preciso, al señor Puigdemont que pare, porque es que no conduce a ninguna parte de lo que está haciendo. No conduce más que al abismo, al enfrentamiento entre españoles y catalanes y entre catalanes entre sí. No tiene ningún sentido que esto continúe. Yo me sumo a las voces que ya se han oído en el sentido de pedirle que pare, que no pasa nada, que se puede arreglar, que podemos hablar, que podemos resolver el asunto, porque eso lleva al barranco. Yendo a los hechos, Graciano, de la otra noche, se destrozaron 3 coches de la policía, de la Guardia Civil en este caso, y se impidió durante horas la salida de los agentes que estaban practicando una diligencia judicial en el interior de la consejería. Son hechos que ocurrieron y que supongo que están también incluidos en el texto del fiscal, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada, quería decir que en una hora tan dramática, que si no fuera tan dramática y sobre todo insólita en la Unión Europea, en un territorio de la Unión Europea, tendríamos que tomárnoslo a chacota. Pero el asunto es muy grave, como ha dicho Antonio y el resto de mis colegas. Yo creo que la prudencia, la moderación, la templanza, que solo está de un lado, pues debería imponerse, pero como las leyes están siendo sustituidas por el emotivismo, vaya usted a saber quién enciende ahí el braserillo todos los días, pues estamos en una situación realmente tal. Lo que hay claramente es desobediencia. Y por añadir, en el tema de secesión, que estoy de acuerdo con Antonio, que más allá de las palabras, de intríngulis leuleio, etcétera, etcétera, afortunadamente para la democracia española, el mundo entero lo está contemplando en directo, las cosas que están sucediendo en nuestro país, y no se da crédito. Sedición, alzamiento, esto es de la RAE, alzamiento colectivo y violento contra la autoridad o el orden público. Y tiene luego una postilla que dice sublevación de las pasiones, que viene ni al pelo, ¿no? Sublevación de las pasiones, ¿no? Es decir, es lo que estamos viendo en directo. Yo he estado viendo este canal por la tarde y claro, y lo estamos viendo. Es decir, las pasiones, digamos, están sublevadas. Y en realidad todo es una gran mentira, o sea, se está montando sobre una gran mentira. La única verdad, en este sentido, que en ese alegato, cuando se produjo la intervención de la policía judicial en las consellerías de la Generalitat, la única verdad que dijo Puigdemont fue esto, comillas, lo que está viviendo Cataluña no lo está viviendo ningún Estado de la Unión Europea. Es verdad. Ningún país de la Unión Europea tiene el quilombo en el que nos ha metido este señor. Y es verdad que en Hungría y en Polonia están gobernando nacionalistas de otro signo, pero que no llegan ni siquiera y hay separación de poderes. Y por fortuna, digamos, este tipo de comportamientos como el que estamos viendo del señor Puigdemont, que viene de la Universidad de Harvard, como todo el mundo sabe, es inaudito en la Unión, no se produce, es impensable, digamos, que eso se produzca.
Y quería terminar en esta primera entrega con una. A mí me sorprende mucho, dentro de este marco, que el señor Junqueras, que es el mártir low cost, no apareció cuando la policía judicial, por encargo del juez, estaba en su consellería. No apareció. Pero hoy sí ha aparecido cuando ha salido su número 2. Un gran ardor guerrero. Bueno, vamos a otro... Solo una... Brevemente, Carmen. Sí, muy breve. Para no alimentar frustraciones, yo insistiría en que hay que identificar claramente a los organizadores y eso no es tan fácil. Entonces, quiero decir que aunque estemos todos de acuerdo en que se están cometiendo gravísimas vulneraciones de las leyes y todos los adjetivos que les queramos poner, vamos a ver, no hagamos de la demanda de la Fiscalía un gran tótem, porque a lo mejor resulta que es muy difícil, a mí desde luego me dicen que va a ser lo más complicado, identificar a las personas. Bueno, la palabra tumultuario entra de inmediato de nuevo en nuestro debate, pero vamos a introducir otro elemento, porque el Gobierno ha decidido hoy enviar a Cataluña unidades de Policía Nacional y Guardia Civil de refuerzo ante las movilizaciones de estos días. Paula, ¿hasta qué momento exactamente van a permanecer allí? Bueno, pues realmente hasta que se desconvoque el referéndum, ha dicho el ministro del Interior, que ha reiterado que no se va a celebrar y que para eso el Gobierno ya tiene prevista su estrategia. A través de esta carta que van a ver, se lo ha comunicado Juan Ignacio Zoido al conseller de Interior de la Generalitat. La razón apunta son las movilizaciones de los últimos días, organizadas, dicen, con el fin de importunar la labor de las fuerzas de seguridad del Estado. Se destinarán, según Interior, a apoyar a los Mossos en la vigilancia de espacios públicos. Desde la Generalitat califican de cívicas, pacíficas y alegres las manifestaciones y por eso no ven necesario dicho despliegue. Mientras no se desconvoque el referéndum ilegal para el día 1, pues desde luego nosotros mandaremos tanto las unidades de Guardia Civil como de Policía Nacional que sean necesarias, insisto, para el mantenimiento, el libre ejercicio de todos los derechos. Si es por tumulto, no hace falta que venga nadie. Y no hace falta que intenten blanquear lo que han hecho de venir a Cataluña por tierra, por mar, tienen barcos, con crucero incluido, por aire. Y el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, dice que envían más efectivos de seguridad no porque desconfíen de los Mossos, sino para garantizar que la ley y el orden se mantienen. El Gobierno no desconfía de los Mossos, pero ante una situación, como hemos visto, tumultuaria en la calle, cree que su deber para garantizar la ley y el orden de todos, las libertades de todos, es precisamente apoyar con fuerzas y cuerpos de seguridad la labor que realizan los Mossos d'Esquadra. Aquí está, Graciano, el matiz entre los dos gobiernos. Manifestaciones tumultuarias para el Gobierno, la Fiscalía introduce el término también en su demanda y el Gobierno catalán que le quita hierro absolutamente. Incluso ha llegado a decir el portavoz Turull que en las manifestaciones que se han convocado por la independencia no se ha tirado ni un papel al suelo. Eso lo ha dicho en otro momento que no hemos visto. Bueno, vuelvo a insistir. Se han tirado todos en los coches de los guardias La civiles. ventaja que tiene el mundo libre es que puede verlo, esta sedición o rebelión no llega porque falta las armas en directo y cada minuto. Y frente a hechos, querido director, no hacen falta argumentos. Es decir, los hechos son tal. Yo creo que la prudencia, la moderación y la templanza es la que intenta, se autoimpone al ministro portavoz. Pero yo, que no tengo ninguna responsabilidad gubernamental, Dios me libre, tengo que decir lo que pienso. Y lo que pienso es que el Gobierno tiene motivos suficientes e información suficiente para desconfiar no de todos los Mossos, no de todos, pero sí de algunos. De hecho, un cabo de ellos y un dirigente de tal estaba sentado con la bandera secesionista de mofa en uno de los jeeps de la Guardia Civil. Estos son hechos y por lo tanto no caben argumentos. Si desconfiara plenamente, que ya veremos, porque esto va para largo,
utilizaría la Ley de Seguridad Nacional, que no la ha utilizado, porque entre la orgía de mentiras del señor Puigdemont, del chico de Harvard, dice que ha habido una intervención de facto, ¿no? No ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional, por la cual, según la Ley de Seguridad Nacional, la obediencia de los Mossos pasarían directamente al Ministerio del Interior. Y no se ha hecho ahora. ¿Por qué? Pues obviamente porque quedan, digamos, unos días. Pero, y esto es información, no es opinión. El secreto del juez del juzgado número 13, que actuaba de oficio, no ha levantado el secreto del sumario. No tiene que tardar mucho en levantarlo. Y tengo, como diría el clásico, para mí, la impresión de que nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Cuando eso ocurra, ¿no? Cuando se abra el secreto. Exacto. Antonio, ¿ves justificado el envío de refuerzos de Guardia Civil y de Cuerpo Nacional de Policía? Pues sí, lo veo justificado y prudente, ¿no? La actitud de los Mossos, yo no es que desconfíe, pero yo advierto, y lo advierten los medios de comunicación que lo han descrito hoy con gran detalle, pues cierta displicencia a la hora de, por ejemplo, proporcionar una salida a la Guardia Civil que estaba en la Consejería de Economía, ¿no? Tardaron mucho tiempo. El jefe de los Mossos había prometido que en 2 horas estarían allí, tardaron bastante más de 2 horas, y hubo pues quejas formales de la Guardia Civil y de sus mandos ante los mandos de los Mossos. Permíteme un segundito, Antonio, como información. Les llegaron a ofrecer un helicóptero para salir por el techo a la Guardia Civil. Bien, entonces he oído que, lo había leído también, que según la Generalitat, las manifestaciones que está habiendo son cívicas, pacíficas y alegres, con algún tiro al aire en la sede de la CUP, es decir, que se han desenfundado las armas. Ha habido tiros al aire, según cuenta el fiscal en su informe, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy prudente que se manden fuerzas de seguridad del Estado que por lo menos protejan a las autoridades que tengan que seguir haciendo investigaciones, que se supone que alguna investigación más habrá que hacer. Es probable que las actuaciones instadas por el Tribunal Constitucional terminen en alguna inhabilitación, ¿no? Y al mismo tiempo para proteger a las personas que cada vez en mayor número están protestando por lo que está pasando. Es decir, el señor Serrat estaba en Chile, pero en Cataluña misma ha habido 200 intelectuales, 1000 intelectuales de izquierdas, ellos se llaman de izquierdas, con Juan Marsé al frente, por cierto, el mejor novelista que ha tenido Cataluña probablemente en el siglo XX, ¿no? Que están dando la cara. Ha habido 200 catedráticos de Derecho Constitucional que están defendiendo el respeto a la ley. Esa gente están siendo escracheados, si se me permite el verbo, por sus compatriotas, ¿no? Por cierto, quisiera también decir que en el sentido contrario sigue habiendo manifestaciones. 300 sacerdotes y diáconos han hecho un escrito al que yo no he oído críticas de la jerarquía católica desde este momento, diciendo que en estas circunstancias ellos entienden y apoyan el referéndum de autodeterminación, ¿no? Pero bueno, ahí empieza a haber voces en contra de ese referéndum que tienen que ser, pues por lo menos alentadas por la presencia del Estado. Quizá el Estado ha estado muy lejos de Cataluña, porque ese ha sido el problema. No era necesario tampoco estar tan presentes, pero en este momento creo que es muy bueno que el Estado esté allí para dar garantías a los catalanes, que son seguramente, con toda seguridad, mayoritarios, y que no están en ese fregado soberanista que pretende dar un golpe de Estado en este momento. Julio, la presencia de más policías allí. Me parece razonable y creo que es comprensible que se envíen refuerzos, que haya una mayor presencia policial. Soy incapaz, no tengo criterio para saber si los miles de efectivos que ha mandado el gobierno a Barcelona son muchos o son pocos. Sobre eso no tengo un criterio sólido para poder opinar. Bien, es verdad que hay algunas cuestiones que llaman la atención y resultan preocupantes. Hombre, dice el consejero que las manifestaciones han sido o están siendo cívicas, pacíficas. Bueno, así dicha la expresión es falsa. Puede hablar de la mayoría de las manifestaciones están siendo, porque hay otras que no están siendo. Algunos señalamientos
algunos carteles inundando o en todas las fachadas de algunos ayuntamientos regidos por alcaldes que han dicho que no van a facilitar ningún referéndum porque es ilegal. Algunas amenazas incluso en las verjas de algunos establecimientos de familiares de políticos. Bueno, en fin, no parece que de Albert Rivera, de padres de Albert Rivera hoy. Sí. En este caso de Albert Rivera, en él estaba pensando. Es decir, están produciéndose algunos acontecimientos que no parecen ni cívicos ni pacíficos. Yo quisiera pensar que son excepcionales. Echo en cualquier caso en falta la condena más rotunda por parte de la presidencia de la Generalitat y de los miembros del gobierno. Una contundencia más clara. Y finalmente, respecto a si la razón que da el gobierno para el envío de más efectivos policiales es o no es. Yo no sé si el gobierno desconfía o no desconfía de los Mossos. No tengo... Es un juicio de intenciones, yo no lo puedo valorar. Ahora, no se nos debe ocultar, porque además algunos Mossos de Escuadra lo han dicho así, que en algunos casos sus inmediatos superiores les dicen que bueno, que en fin, que tampoco hace falta que se empleen a fondo en algunos casos y mejor simplemente que informen y que luego cada una de las informaciones siga el procedimiento y ya recibirán órdenes. Hay otros Mossos de Escuadra, bueno, pues que tienen el sentimiento dividido entre lo que tienen que hacer en el ejercicio de su actividad profesional y lo que en conciencia les gustaría hacer. Y en cualquier caso, este tipo de actitudes hace que entre agua a la hora de garantizar la seguridad, que es lo que toca. Y en ese sentido creo que si van fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no estén tan implicados, tan en la distancia corta de lo que está ocurriendo, o tan contaminados, entre comillas, pues seguramente resultará de ayuda. Bueno, Carmen, tu opinión. Yo puedo comprender que el gobierno no quiera decir que no confía en los Mossos. Yo lo puedo comprender, pero vamos, estoy convencida de que no se fía de los Mossos, porque es que, vamos a ver, y no solo por eso ha reforzado la presencia de la Guardia, es a más, como dirían además los catalanes, a más, hay que mandar refuerzos porque no estamos hablando solamente de estas manifestaciones de estos días, es que estamos hablando de que el día 1, bueno, sí, hemos incautado 10 millones de papeletas y parece que no, lo de la web del censo tampoco, y parece que no aparecen las urnas, pero ¿y qué sabemos si de repente las urnas, yo qué sé, están en unos contenedores en el puerto de Barcelona y aparecen el día 1 y las ponen y entonces se necesita... pues mucho personal para reforzar todo eso. Y luego, otra cosa, hay Mossos diciendo, vamos, está claro que son los mandos de los Mossos los que no quieren colaborar, entonces los Mossos están divididos, no saben si hacer caso a su trapero o hacer caso a las órdenes de la Guardia Civil, y de hecho hay declaraciones de Mossos diciendo que algunas de las cosas que están haciendo las están haciendo a escondidas de sus mandos, con estas palabras, a escondidas de sus mandos. Entonces, más evidente ya que es que, vamos a ver, que la colaboración es mínima, eso lo estamos viendo todos los días, y si no, pues no habría mejor que haber llevado a tanta gente, pero vamos, aún así yo creo que, aunque todos estemos muy convencidos de que el día 1 no va a haber referéndum, pero a lo mejor se producen una serie de hechos y de altercados y de yo que sé qué cosas se pueden producir que hay que estar con un plan B clarísimo para que no suceda nada, ¿no? Por la seguridad de todo el mundo. No, agotación de Graciano. A propósito muy breve de lo que decía mi amigo Julio César, dice que echa de menos una declaración contundente del presidente de la Generalitat ante los acosos, la falta de libertad, la falta de libertad. Por cierto, que es una buena noche hoy para escuchar para la libertad de Juan Manuel Serrat. Están señalando a compañeros nuestros, no solo a políticos y a comercios, sino a compañeros nuestros. En la letra de Miguel Hernández, la canción de Serrat. Pero, mi querido amigo, el propio presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, pidió a los vecinos cuyos alcaldes no se sumen a esta fiesta que los acosaran, eso sí, la calle, educadamente. Sí, claro. Entonces, y luego, en relación con esto, yo creo que aquí se está jugando, esto es un tema histórico, nos está tocando temas históricos y tal, y todo el mundo está jugando. Mira, esta semana se ha producido en los medios de comunicación dos cosas. Un editorial, como El País, solo hace en momentos muy serios de la vida,
en el que pide restablecer el orden constitucional frente al desafío secesionista y la amenaza de la convivencia, de la libertad de la convivencia, con la fuerza. Pide la utilización de la fuerza. Periódico facha, como todo el mundo sabe. 243 profesores y catedráticos, entre los que están Juan Pablo Fusi, fachenda de toda la vida, como todo el mundo sabe, Gabriel Tortella, a muchos de ellos estuvieron en la cárcel con Franco, y Félix Ovejero, entre otros, además de Fernando Savater, piden expresamente, comillas, la fuerza legítima del Estado. Punto y final. Bueno, un dato más que se ha conocido esta tarde en relación a la página web a la que ayer remitió el presidente de la Generalitat en su tuit, Carles Puigdemont, remitió a un enlace web en el cual los ciudadanos, introduciendo su DNI y su fecha de nacimiento, podrían saber qué colegio es el que les corresponde para la votación, supuesta votación del próximo 1 de octubre. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado esta tarde de manera fulminante desactivar esa página web con los puntos de votación del 1 de octubre. Es un auto en el que se ordena dejar de forma inmediata fuera de línea y deshabilitar la página web con los puntos de votación para el referéndum de independencia del 1 de octubre, que ha sido, como saben, suspendido por el Tribunal Constitucional. Ese es el mensaje de Twitter en el cual ayer, a primera hora de la tarde, Puigdemont recogía el enlace a esa página. A las 7 de la tarde todavía estaba la página web perfectamente visible. Pues el Tribunal Superior ha ordenado su desactivación. Mucho éxito no han tenido. Vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente. Es que todos los días, a todas horas, la TV3 da el anuncio del referéndum. O sea, vamos a ver, es que a veces están pasando cosas que no se están parando. El hecho incontrovertible es que el Tribunal ha ordenado su desactivación. Sí, pero... Hoy hemos escuchado también reacciones a algunas concentraciones que se han producido en Cataluña, concentraciones en las que han participado alumnos de colegios o institutos catalanes. En concreto, se ha dado y se ha denunciado mucho el caso de Olot, en donde al parecer en algún instituto se ha enviado, o en varios institutos se han enviado notificaciones a los padres para que autorizaran la presencia de sus hijos en una concentración ante el ayuntamiento para defender, según rezaba esa circular, para defender la democracia y la libertad. La noticia es que hoy el Ministerio de Educación, lo ha anunciado en la rueda de prensa del Gobierno el ministro de Educación y portavoz Méndez de Vigo, el Ministerio ha pedido un informe a la Alta Inspección de Educación sobre esas cartas para saber exactamente quién las ha remitido y con qué objetivo. Y paralelamente la organización Sociedad Civil Catalana ha denunciado que se están produciendo decenas de situaciones similares estos días a la que hemos relatado en el municipio de Olot. Tenemos a esta hora de la noche en nuestro programa como invitado a Mariano Gomá, que es el presidente de Sociedad Civil Catalana. Señor Gomá, buenas noches desde Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches y felicidades a todas las Mercedes. Bueno, pues lo hacemos extensivo desde aquí. Gracias, don Mariano, por estar con nosotros y bienvenido a la noche. ¿Cuáles son, señor Gomá, las situaciones que ustedes han denunciado que son similares a esta que se ha producido en Olot, de la que sí ha habido conocimiento público? Bueno, todas ellas, hemos denunciado todas ellas porque la de Olot ha sido un ejemplo menor. Es decir, en Barcelona en estos momentos, durante el día de hoy, se han producido días de fiesta, han dado horas lectivas de fiesta a los alumnos de las universidades para que fueran a las manifestaciones. En los institutos también se ha declinado el horario lectivo para que pudieran salir a la calle los alumnos. Estamos hablando de institutos, de adolescentes, pero es que hasta los niños. Hemos podido ver en manifestaciones de estas a niños, jovencitos, imberbes, que ya los dejan los profesores salir un rato para las manifestaciones. Esto es verdaderamente un insulto a la normalidad de la sociedad, a la normalidad democrática, a los padres de todos estos alumnos, y realmente quienes han hecho esto, sean directores de instituto, sean decanos de facultad o sean quienes sean, realmente están teniendo en sus hombros una responsabilidad histórica del manejo de las mentes de personas jóvenes y adolescentes. Esto es verdaderamente un gravísimo atentado contra la normalidad de la juventud en nuestro país.
También se ha manifestado la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, ha condenado la utilización partidista de la ley y ha pedido que nuestros hijos crezcan lejos de cualquier actitud represiva. Lo ha dicho un poco en sentido genérico. ¿Cree usted que es suficiente la decisión que ha tomado el Ministerio de Educación de abrir una inspección, encargar, mejor dicho, a los funcionarios de la alta inspección educativa que investiguen qué es lo que ha ocurrido exactamente en estos institutos? Bueno, yo la verdad es que no me voy a pronunciar sobre la proporcionalidad del acuerdo o de la decisión que ha tomado el Ministerio. Yo tengo que confiar en mi gobierno y, por tanto, tengo que confiar que si el Ministerio ha optado por pedir primero un informe oficial sobre esta situación, me parece una medida de alguna manera mesurada en relación a esto. No creo que debieran actuar o sobreactuar en relación a este caso. Por tanto, yo no voy a pronunciarme porque no lo sé, no tengo los datos, pero si el Ministerio ha adoptado esa medida, me parece que tiene que tener los datos suficientes como para haberlo hecho de esta manera, ¿no? Sí, le pregunto entonces por otra de las noticias importantes del día, y es el hecho de que la Fiscalía haya incluido el término y la acusación de sedición, delito contemplado en el Código Penal, para los hechos que tuvieron lugar la otra noche en la Consejería de Economía, cuando se dificultó el trabajo de la Guardia Civil e incluso fueron dañados varios vehículos policiales. ¿Cree usted que es oportuno el que se hable de esa posible sedición para castigar esos comportamientos? Bueno, esto es un lenguaje de los juristas. Yo no soy jurista y, por tanto, vuelvo a confiar en que los juristas hacen lo que deben hacer y denominan las cosas y lo que está produciéndose en estos momentos, lo denominan con los nombres que el Código Penal plantea. Por tanto, si es que hay sedición, pues hay sedición. Y entonces los que perpetran una situación de sedición, pues tendrán que pagar las consecuencias por ello. Pero es que, es decir, la ley es la ley, y yo soy un hombre de ciencias, pero la ley es matemática también, y la matemática se cumple. ¿Qué opinión tiene del hecho de que la presidenta del Parlament de Cataluña ayer tomara la palabra en la gran manifestación, concentración que hubo ante la sede del Palacio de Justicia de Cataluña, la presidenta Carme Forcadell, de alguna forma arengando a las personas que allí estaban, exigiendo la libertad de los detenidos en la operación contra el referéndum? Sí, bueno, a ver, esta señora, lamentablemente, tenemos unos magníficos y vergonzosos ejemplos de su actuación, de sus maneras. En fin, me parece que el que ayer tomara la palabra, a mí me parece nada más que una continuidad de su vergonzosa actuación el otro día también en el Parlament. Una presidenta del Parlament de Cataluña ni debe ni puede ser una persona que de alguna manera insulte tanto a los parlamentarios democráticamente escogidos como se salte las leyes del propio Parlament que preside. Entonces no me extraña en absoluta que esta mujer pueda salir con un micro en la mano en cualquier manifestación como que hiciera otras cosas todavía más brutales. Es decir, es que de esta señora, con perdón, se puede esperar cualquier cosa, se puede esperar todo, incluso lo que está haciendo, que es alentar a la gente para que salga, alentar a la gente para que se manifieste, sabiendo perfectamente que el que la gente salga a la calle puede llegar a provocar un descontrol que puede acabar en violencia. Esta señora en ese momento tendrá una responsabilidad sobre sus espaldas de haber alentado para que pueda haber situaciones que propicien una violencia extrema, cosa que estamos todos pensando que es lo último que en Cataluña debe pasar. Una cuestión más, señor Gomà. ¿Qué cree usted que anuncia o qué adivina que puede decir el señor Puigdemont cuando ayer, a esta misma hora de la noche, comparecía públicamente y anunciaba que ante las medidas que ha ido tomando la justicia y el Estado, ellos, los independentistas, los que defienden ese referéndum, tienen planes de contingencia y ya contaban con todas estas actuaciones?
Bien, es que lo que diga el señor Puigdemont me da la sensación que es un grito en el espacio, es una mentira en el espacio que se perderá en su propio espacio. Es decir, este señor lleva mucho tiempo mintiendo, lleva mucho tiempo diciendo lo que no es, diciendo lo que no piensa y cometiendo un error que pagará muy caro, por supuesto, pero es que lo que es imposible es que un presidente de la Generalitat, que es una persona que preside una institución como es la Generalitat, sagrada para la comunidad autónoma de Cataluña, se dedique no solamente a decir las mentiras que está diciendo, sino también se dedique a decirle a sus subordinados que salgan a manifestarse delante de los ayuntamientos. Eso, un presidente que tenga la más mínima categoría y vergüenza personal, es absolutamente imposible que lo haga. Por eso vuelvo a repetir lo que he dicho de la señora Forcadell, con personajes como los que tenemos en estos momentos en el comando de Cataluña, pues podemos esperar absolutamente de todo. Yo creo que todavía no hemos visto toda la verdadera cara que tienen estas dos personas, porque van a seguir haciendo exactamente lo mismo, mintiendo de nuevo a la gente, y además van a seguir teniendo la responsabilidad de nuevo en sus espaldas de haber provocado todo lo que se está provocando en Cataluña. Pues le agradecemos, señor Gomá, su presencia en la noche en 24 horas, el esfuerzo que hace a esta hora de la noche. Gracias por estar con nosotros, un saludo y muy buenas noches. Muy bien, gracias a todos ustedes. Buenas noches desde Madrid. Hablábamos antes de esas manifestaciones donde se ha visto y han participado y han sido reclamadas por parte de algunos institutos, de alumnos de colegios y de institutos. Bueno, la movilización de los independentistas se ha extendido hoy también a otros escenarios. Han ocupado uno de los espacios emblemáticos de la capital catalana. Paula, el epicentro de esa movilización es la Universidad de Barcelona. Cuéntanos. Pues desde mediodía, Víctor, miles de estudiantes estaban concentrados frente al edificio principal de la Universidad de Barcelona, en pleno centro de la ciudad, con lemas, pancartas y consignas a favor del referéndum. El propósito de los estudiantes es ocuparla durante todo el fin de semana y celebrar distintas actividades culturales y festivas en pro de la independencia. De otro lado, esta noche la Asamblea Nacional de Cataluña desconvocaba la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia al estar ya en libertad los 14 altos cargos de la Generalitat detenidos el miércoles. Como decimos, esta mañana han quedado en libertad con cargos todos los detenidos por participar en la preparación del referéndum, entre ellos Josep María Jové, número 2 del vicepresidente Junqueras. El juez ha decretado la libertad de todos después de que se negaran a prestar declaración. En su resolución les imputa los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación y les indica que se abstengan de participar en cualquier actividad relacionada con el referéndum del 1 de octubre, ya que podrían ser acusados de un nuevo delito de desobediencia. Sobre ese traslado de las protestas al mundo educativo, representante del mismo, Julio César, tú nos dirás. A mí me resultan muy llamativas algunas cosas. Respecto al manifiesto de los institutos de Olot, dicen los responsables de los centros educativos que en realidad esto fue una iniciativa de los propios estudiantes. Los menores dicen, y abro comillas, durante estos últimos meses nos han estado pisando a nosotros y a nuestros derechos. Actualmente no se trata tanto de independencia, sino de democracia y de los derechos que nos han privado. Los últimos hechos relacionados con el 1 de octubre no nos han dejado indiferentes, por lo que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas. Si esto lo han escrito los chavales de 17 años hacia abajo, y yo, en realidad, un aplauso porque la redacción es impecable. Y qué gusto, y ojalá lleguen pronto a la universidad y suban el nivel. Por otra parte, si esto lo escriben los estudiantes, seguramente hay que repasar alguna bibliografía de alguna asignatura, porque hay algunos libros que o no han leído o no los han entendido o no se los han explicado bien. Esto se trata de democracia, de derechos que nos han privado. ¿Qué derechos se han privado? ¿Qué derechos fundamentales se están pisoteando? El de libertad de expresión. ¿Hay alguien que esté encarcelado o que esté siendo perseguido por expresar una idea? Una cosa es expresar una idea y otra cosa es cometer actos delictivos con la idea última de expresar algo por medio de un voto. Son dos cosas diferentes. Se está impidiendo el derecho a la manifestación, seguramente siguiendo los procedimientos que marca la ley,
a la hora de convocar una manifestación no hay ningún problema. El derecho a reunión tampoco. Incluso votar, claro que se puede votar, siempre y cuando se haga conforme a la ley. ¿Qué derechos se están pisoteando? Resulta bastante llamativo que, si efectivamente esto lo han escrito alumnos, bueno, sería bueno que pudieran explicar de qué derechos hablan y, sobre todo, cuál es el concepto de democracia. Porque si los alumnos asumen que solamente el hecho de votar ya es distintivo, ya se puede calificar de democrático o algo, solamente porque se vota, convendría recordar a los alumnos que en Cuba se vota, que en Arabia Saudí se vota, que en Sudán se vota, hay procesos legislativos. Estos alumnos pueden convenir conmigo que en estos 3 países el adjetivo democrático les viene bien. Y luego, por otra parte, en el caso de las universidades. A mí me llama la atención que el Decanato de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona haya condenado literalmente los ataques del gobierno. Yo no sé a qué ataque se refiere. Que la política fracasó hace tiempo, esto es una evidencia. Y ahora lo que está ocurriendo es acciones judiciales por actos que son delictivos o pueden ser delictivos. Desde luego habrá que recuperar la política en algún momento, porque la persecución de los delitos, sin más, no va a solucionar nada. Luego, convendría explicar, y a decanato de una facultad de comunicación, convendría que delimitara y que justificara argumentalmente a qué se refiere. Y con esto yo acabo. La Universidad de Girona ha invitado a toda la comunidad universitaria a concentrarse delante de las facultades contra el ataque al autogobierno catalán. Una vez más, si alguien cree, como se mantiene, que una decisión que emana del Parlamento, que es un mandato democrático porque emana del Parlamento, convendría recordar alguna cosa. Las decisiones que se toman en los parlamentos pueden ser legales o ilegales, pero ya no vamos a entrar incluso en eso. Si alguien puede mantener que la decisión emanada del Parlamento catalán es democrática, después de ser aprobadas las 2 leyes, que no son legales, pero supongamos que lo son, habiendo usurpado los derechos de los parlamentarios, que son derechos muy importantes porque son los depositarios de los derechos de todos los ciudadanos, y habiendo anulado todas las garantías, si con esas 2 circunstancias algo se puede calificar de mandato democrático, en fin, igual conviene repasar el concepto. El asunto, las protestas saltan al mundo universitario, Antonio. ¿Lo esperabais? ¿Es un ambiente el universitario proclive a este tipo de manifestaciones? No es proclive. Lo que pasa es que en Cataluña llevamos muchos años manteniendo un discurso absolutamente mentiroso, mendaz. Es decir, la realidad, existe una realidad paralela que ha difundido el nacionalismo, que ha terminado impregnando a todo el mundo, es decir, también a los universitarios. La historia que se estudia en Cataluña está absolutamente falseada. Es decir, lo de 1714, o sea, es una broma, una pequeña broma lo que nos cuentan, ¿no? Lo del franquismo es una absoluta mentira. Según el nacionalismo al uso, los pobres catalanes, que eran absolutamente democráticos ya en aquella época, estaban sojuzgados por la bota franquista desde Madrid. Cuando la verdad es que cuando Franco iba a Pedralbes a pasar unos días, toda la burguesía catalana iba a rendirle pleitesía, como no podía ser de otra manera. Bajo palio en Montserrat. Bajo palio en Montserrat, efectivamente, ¿no? Es decir, la mixtificación de la historia ha sido absolutamente total, y eso lo ha impregnado todo, lo ha tergiversado todo. Y se basa en la mentira que nos cuenta el señor Puigdemont, se puede reducir en 2 axiomas que son falsos. La democracia es votar, bueno, o no, o sea, depende. Lo que no se puede hacer es votar sin una serie de condiciones, una serie de requisitos. Se ha recordado que los dictadores han convocado infinidad de referéndums. El referéndum en otra época era una institución típica de dictadores. Aquí también tuvimos... Y los ganaban. Tuvimos referéndums aquí cuando Franco, ¿no se acuerda? Bueno, pues algunos no habíais nacido. Yo sí había nacido. Pero hemos leído. Y había referéndums también en la época de Franco, ¿no? Y la otra gran mentira es la de España nos roba, ¿no? España nos roba, que bueno, todo el mundo sabe que el señor Borrell y el señor Puigdemont tuvieron en público un par de rifirrafes y el señor Borrell arrasó las mentiras que estaba defendiendo el señor Puigdemont, según las cuales, pues, en fin, que había un latrocinio permanente. Bueno, a base de semejantes mentiras, mistificaciones, es lógico que las mentes que están aprendiendo a vivir, si reciben ese nutriente intelectual, pues se equivoquen, estén convencidas de que España les está robando y de que no les permitimos ejercer la democracia porque nos oponemos al referéndum de allí, ¿no?
O sea, yo creo que es lógico y además es una insidia que los profesores utilicen a la gente joven como carne de cañón para sacarla a la calle y hacer bulto. Vamos, a mí eso me parece absolutamente indecente. Bueno, yo, sobre este tema de los colegios, después de esta incursión histórica que ha hecho magistral el señor Papel, quiero decir, vuelvo a la realidad. Deben estar absoluta. Uno nunca sabe. Hay que esperar a que acabe la frase. Porque parecía un halago, pero bueno. Sí, pero hay que esperar siempre hay que esperar hasta el final. No, hay que esperar hasta el final porque el puñal. Creo que lo has hecho muy bien. Bueno, venga, que luego dale, calor de más. A la realidad. A la realidad informativa del día. ¿Qué es esa? Deben tener una desesperación brutal. Porque utilizar a los niños en un quilombo como esto solo lo hizo un señor en Chile. No, y Hitler también utilizaba a los niños. Es decir, y ahí lo dejo. Pero vayamos a ver. 40 años de restauración democrática. 40 años. ¿Sabes cuántas veces han votado los catalanes? Tú lo sabes, Antonio, que eres muy listo. Sí, pero no las tengo 35. En 40 años han votado 35 veces. Pero claro, como decía Antonio también, es que votar no significa casi nada o todo. Podemos votar si liquidamos a los mayores de 60 años, por ejemplo. Claro, y que en mi barrio no entren negros también. Es decir, podemos votar eso. Es muy democrático. Pero bueno, vamos a. Haya impuestos que pero por eso vamos a votar todo. Podemos votar. Ahora, todo. es que, pero es igual, porque el que lleva orejeras y el que sustituye el sentido común por el emotismo y la sublevación de las pasiones, no hay nada que hacer, porque además se ha convertido informativamente en un gueto. Y esto es así, y hay que decirlo en una noche como hoy. Pero en fin, y luego repetir lo obvio es que produce melancolía, ¿no? Es decir, mira, ayer mismo, en el Parlamento de Canadá, se lo voy a decir si nos están viendo nuestros amigos de la ANC, en el Parlamento de Canadá, un tal Perigó, Xavier Perigó, que es diputado secesionista por Quebec, le preguntó a la ministra de Asuntos Exteriores, que se llama Christine Freeland, nunca mejor dicho, Freeland, de Tierra Libre, le preguntó cuál era la posición de Canadá respecto a España. Y la ministra Freeland le respondió: la que corresponde a un Estado democrático y de derecho. Cierra comillas, punto y aparte. Pero es que hay mucho carlista, en el peor sentido del término, mucho carlista suelto. Y perdón si hay alguno que no quiere ofender, pero es que es así, son carlistas puros que se levantaron también contra el Estado liberal. Si a mí el señor Puigdemont y el señor Junqueras, que este es el personaje, el personaje es Junqueras, de Misa Diaria. El llorón. De Misa Diaria. Le llaman ahora. A mí estos salen ahí a la televisión, la suya, o aquí, en esta misma, que aquí se da cancha a todo, y dicen: miren ustedes, República Catalana per collons. Yo les entiendo. Vale, a ver, usted desafía al Estado y el Estado se va a defender. Ahora, envolverse en la democracia, después de lo que hemos visto, la libertad, los derechos humanos, es un sarcasmo. Repito, los catalanes han votado más que ninguna otra comunidad. En 40 años, 35 veces. Y por cierto, que nos están viendo, alguno de ellos. Me gustaría saber, una pregunta inocente, ¿quién paga a ANC y a Òmnium? Yo tengo alguna idea. ¿Nosotros? Yo tengo alguna idea. Españoles. De Òmnium, en concreto. De un empresario que se dedica a hacer masaje después del afeitado, entre otros. Bueno, Carmen, tu opinión sobre el tema educativo y pasamos a lo siguiente. Sobre el tema educativo, porque ya lo demás lo han comentado ellos y muy bien. Yo quiero comentar, para mí, lo que ha decidido hoy el Gobierno, que es hacer un informe, ¿no?, que menos que la alta inspección de educación, pues vea qué ha pasado, porque ahí hay muchas responsabilidades. Hay responsabilidades del rector, que deja sin clase a la gente, porque ahí se han vulnerado derechos de alumnos que quizá hubieran querido clase,
oye, y están en su pleno derecho, tanto que hablan de derechos y de derechos, oye, pues los derechos hoy de los chavales que han querido quedarse en la universidad en sus clases, o los niños que los padres no tenían ninguna necesidad de que estuvieran en la calle o no querían, oye, pues ahí no había profesores dando clase. ¿Pero qué es esto? Pues eso, hay que pedir responsabilidades. Ahora, esta responsabilidad, o sea, sí es verdad que decimos mucho, ¿no? Es que se ha hecho dejación política en Cataluña. No, pero para mí lo que se ha hecho es dejación de la educación. Por ejemplo, la alta inspección de la educación la tendríamos que haber mandado cuando a sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo se las han pasado por el forro, se han vulnerado absolutamente, no se ha hecho ni caso. ¿Dónde estaba entonces la inspección de la educación? Porque, oye, si no la gente no podía que sus niños estudiaran en español, en castellano. ¿Ese derecho dónde está? Ese derecho se ha vulnerado sistemáticamente y esos padres han tenido que ir. El que ha podido, el que ha tenido ganas y el que ha tenido fuerza, pues ha ido a los tribunales. Pero claro, han ido 4. Entonces ya es que no había ese problema en Cataluña. Sí hay ese problema en Cataluña. Y lo hemos dejado. Yo me parece más importante la dejación que hemos hecho sobre la educación, y ya no solo en Cataluña, sino en todo el resto de España. O sea que hay 17 formas de educar a nuestros hijos, 17 libros de todo, que así, claro, los libros de un sitio no contienen una cosa, los libros de otro, con lo cual nuestros niños no saben absolutamente nada de lo que pasa en este país, de lo que ha pasado y de las cosas importantes, y de ahí vienen muchos de estos problemas. Nuestros jóvenes no saben nada de la transición. Mira, el otro día en un programa, ya una niña como de 20 y otra de 15 no sabían ni quién era Franco, ni quién era Adolfo Suárez. De repente dice, ay sí, el aeropuerto de Adolfo Suárez. O sea, era todo lo que sabía de Adolfo Suárez. No saben nada de la transición. Y yo creo que eso sí que es una responsabilidad. No, esto de Carmen, no hemos hecho política. Carmen, sí, no se ha hecho política. No se ha hecho política. Mira, te voy a dar un ejemplo. Pero Mira, que es mucho más importante la educación, que es lo que se ha estado inculcando en esos colegios. Esencialmente política. Desde hace 30 o 40 años. Pero vamos a ver, mira, si aquí hoy estamos debatiendo cuál es el último argumento, primero y último argumento de los secesionistas. ¿Cuál es? Que movilizan mucha gente en la calle. Vamos a ver, alguien... No, perdona, 40.000 personas de una población de 5 millones en Barcelona, tampoco nos pongamos... Vamos a ver, su argumento es, Cataluña me sigue, mira todo lleno, tal, escraches y tal. Vamos a ver, alguien en su sano juicio puede no pensar que el Partido Socialista catalán, Ciudadanos, ahora, el Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos, el Partido Popular y una inmensidad de gente que no está en nada de política, no son capaces de reunir 1 millón de personas en Barcelona. Sí, pero nadie los ha convocado. Sí. No. ¿Sabes por qué? Ni falta que hace. ¿Sabes por qué? Bueno, hombre, efectivamente, sí. Pero ¿sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque en la sociedad catalana, o sea, están los secesionistas y están en una sociedad silenciada, por diversas maneras, entre otras cosas por la mamandurria, silenciada, y otros por el miedo, y otra silenciosa. Pero... ¿De qué? ¿Y de eso tenemos la culpa el resto de los españoles? No, te estoy diciendo... Tienen la culpa los políticos que no han hecho nada para frenar y luego, todo, que han hecho lo que les ha dado la gana. Que ibais a sacar... Han multado a la gente por rotular en castellano. No han dejado a los chavales que sus padres les lleven a colegios donde se pueda hablar español. Pues pero fíjate, yo pensaba que ibais a sacar lo que hoy está causando furor en las redes, que el Estado es tan autoritario, tan fascista, tan tal, que le paga casi 10.000 euros a los que intentan volar ese propio Estado todos los meses y otros 15.000. Bueno, enseguida hablamos de dinero, ha habido noticias hoy al respecto, pero vamos a recoger algunas opiniones que desde el mundo de la política y desde el Gobierno también se han lanzado en referencia al momento actual en que se encuentra la cuestión de este desafío secesionista. En primer lugar, la vicepresidenta del Gobierno dirigiéndose directamente al presidente de Cataluña. ¿Hasta cuándo, Puigdemont, vas a seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña? Esos jueces son pueblo de Cataluña. Esos medios de comunicación son pueblo de Cataluña. Esos padres y esos niños que acarrean a las manifestaciones son pueblo de Cataluña. Voces también que se recogían sobre el estado de la cuestión en los partidos políticos. Lo único que le pido al señor Puigdemont es que reconozca el fracaso del 1 de octubre,
que pida perdón a todos los catalanes por la que ha liado, que frene y que convoque elecciones autonómicas. Y también a los que apelan estos días al diálogo, a lo que me sumo, quiero dejar claro también que el partido que más dialoga de España, que es Ciudadanos, quiere dialogar pero en democracia, no fuera de la democracia. Quiere dialogar dentro de la ley, no fuera de la ley. Nosotros siempre hemos dicho sí, hay que hablar. Y ahí es donde ahora tiene que hablar todo el mundo. Y por eso hace falta que Puigdemont, el presidente de la Generalitat, dé otro paso. Y dé el paso de no llevar a Cataluña a una situación más conflictiva de la que ya hay y que retire esta situación tan completamente insólita para una democracia como es España en el mundo, y que el domingo no ocurra nada y que podamos empezar desde donde haga falta, con sinceridad y también con claridad, a hablar. La responsabilidad de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar, la tiene el presidente de la Generalitat. Sinceramente, se ha dejado secuestrar por la CUP, que realmente es la que gobierna en estos momentos Cataluña. Probablemente el señor Puigdemont tiene el síndrome de Estocolmo y ahora yo creo que está ejerciendo el liderazgo, parece el líder de la CUP, más que el presidente de todos los catalanes. Y opiniones también, valoraciones desde el mundo sindical, en este caso desde uno de los secretarios generales de una de las dos centrales sindicales. Sería importante, desde ese compromiso por abordar en serio una negociación política que conlleve una ponencia constitucional, que conlleve una reformulación del marco de autogobierno en Cataluña, parar la dinámica que se está impulsando hasta el 1 de octubre y, lógicamente, también parar el elemento de intervenciones judiciales y policiales que están produciendo una enorme alarma social en Cataluña. Por tanto, creo que hay que resituar los términos y el contorno de este conflicto, situando la política como principal actor. Y vamos al asunto de dinero, del que antes les dábamos un pequeño anticipo. Hay que hacer referencia a esto, se ha ido desarrollando a lo largo del día, que son las consecuencias de las multas impuestas por el Tribunal Constitucional. El referéndum, a esta hora de la noche, podemos decir, no tiene quien le supervise. Se ha disuelto la denominada sindicatura electoral, que era la encargada de supervisar la convocatoria y validar los resultados del próximo 1 de octubre. Paula, previamente la Generalitat había destituido también al responsable directo de la organización de la consulta. Ha sido poco antes de la puesta en libertad de Josep Maria Jové, mano derecha del vicepresidente Oriol Junqueras. Según el gobierno catalán, es para protegerle y evitar que tenga que pagar la multa diaria de 12.000 euros impuesta por el Tribunal Constitucional por organizar la consulta. Además, el Govern ha dado por finalizados los trabajos de la sindicatura electoral encargada de supervisar la votación del 1 de octubre. Sus 5 miembros, que se enfrentaban también a una multa de igual cuantía, han dimitido. El Govern no los podía destituir, ya que fueron elegidos por el Parlamento. El Tribunal Constitucional acuerda imponer una sanción al señor Jové si no hace determinadas cosas en menos de 24 horas. Cuando el señor Jové está detenido y, por tanto, no las puede hacer. La mejor protección que el Gobierno entiende que puede hacerle es acordar este cese. Bueno, vamos con opiniones breves ya. En este caso hay que decir que el Govern ha disuelto ese organismo que había sido ya suspendido por el Tribunal Constitucional y ha traspasado las funciones, así lo han explicado, las funciones de esta sindicatura, lo que sería una junta electoral, en lo que entendemos todos por la junta electoral, trasladado las funciones de esa sindicatura a entes de supervisión que serían entes públicos, académicos y observadores internacionales. Opiniones rápidas, Antonio. Bueno, yo creo que hay una gran hipocresía en este afán por eludir multas. ¿No habíamos quedado que el día 1 iba a haber un referéndum y que el día 6 iba a ser independiente Cataluña? Entonces, oye, ¿quién va a pagar esas multas? Si es independiente, no hay multas. Entonces, ellos mismos no se creen lo que están diciendo. Es decir, eluden unas multas que nadie les tendría que cobrar el día de mañana, ¿no? Eso por una parte. Después ya lo de eliminar ese organismo y dejarlo en manos de unos entes abstractos que no se concretan. Bueno, ¿para qué hacer el referéndum? Si da igual. Si ellos lo que quieren es declarar la independencia de manera unilateral, no hace falta que hagan el paripé, que además ya sabemos lo que va a salir. Si esto se pareciera al 9N, pues habría un 95% de síes a la independencia y un 5% de despistados que pasaban por allí que votarían no. O sea que todo eso es una gran broma, ¿no? Yo, si me permitís, para que no se nos quede en el tintero, yo quisiera dar la buena noticia del día, o sea, con relación a Cataluña, que no la hemos dado todavía, que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. La mesa del diálogo.
Exactamente, es que la presidenta del Congreso se iba de viaje, se iba a Angola. Y entonces, esa la comentamos ayer, don Antonio. Claro, pero es que yo creo que es muy importante... ¿Quiere repetir? No, es que es muy importante que ante la eventualidad de que aquello se fuera a retrasar, la presidenta del Congreso quisiera dejar la mesa constituida. Una mesa a la que hoy se han agregado, por eso también las noticias de hoy, una serie de voces. Es decir, PDeCAT, gente de PDeCAT podría estar en la interlocución, ¿no? Yo creo que eso ya es un buen síntoma para el día después. Es decir, empezar a hablar en esa mesa que tiene que ser evidentemente el futuro, porque yo no creo que eso pueda terminar de otra manera. Si no es a base de diálogo. Graciano, sobre las destituciones y ceses para evitar multas. Bueno, yo conozco a Turull de muchos años, que fui a Cataluña y a los programas, y la verdad es que la cara le conozco, por lo tanto, con la cara que tiene ya era síntoma de defunción, ¿no? De defunción política, me faltaría más. Pero en el tema de las multas es extraordinariamente revelador. Para mí es que es muy revelador. Amigo, cuando te tocan la pasta... El bolsillo... pero claro, como Antonio decía, bueno, si vamos a ser independientes ya, ¿para qué no lo pagamos? Y punto. No, y además, teniendo en cuenta además que el juez instructor considera que ya se han gastado 7 millones de pavos, que no los ganas tú todas las noches, 7 millones de euros. Bueno, las noches buenas. La noche buena, sí, claro. Es decir, bueno, que lo mismo da 12.000, que no sé qué, si le sale la pasta por los ojos, ¿no? Alguien en su sano juicio, sobre todo estos de la antigua Convergencia, que son gente que entiende de dinero, les podía sorprender que el Estado, el poder del Estado, en este caso no es el gobierno, es un tribunal, funcionara así. Por cierto, hablando de dinero, y ya que estamos en el momento de la promo, si me permites. Yo mañana, modestamente, publico en el Confidencial la última conversación cuasi literal que se produjo el 11 de enero a las 14:25 horas de la tarde en un pequeño reservado que tiene el presidente del gobierno al lado de su despacho, la comida en la comida. Y creo que me gustaría mucho que lo leyeran, porque es muy significativa la conversación. ¿Con quién hablaba? Hablaban los dos. Puigdemont y Rajoy. Puigdemont y Rajoy. Y Rajoy le dijo, bueno, primero Puigdemont le planteó y le dijo, presidente, la pela. Y le dijo, bueno, ahora esto ha cambiado. Cuando vino Artur Mas a pedirme el pacto fiscal, estábamos en bancarrota, nos íbamos por el desagüe y tal cual. Bien, hablaremos eso. Pero el referéndum ni hablar. No. De eso nada. Acto seguido. Presidente, la pela. Que sí, pero quita el referéndum. No, de eso nada. Bueno, vente a la reunión de presidentes. De presidentes. Si solo hablo del referéndum. Todo así, todo muy cordial, porque además no tomaron carne en el menú. Cosa así, vino incluso catalán. Y es muy interesante porque al final te das cuenta que ahí se estaba fraguando lo que... En el fondo, Puigdemont fue a ver si, con perdón de la expresión, si se la colaba a Rajoy. Bueno, lo leeremos con la máxima atención, don Graciano, seguro. A ver, el asunto de las multas y la retirada a tiempo. Yo muy breve, porque como no me tengo que hacer publicidad, venga, Carmen. Va a ser muy breve. Bueno, era información también la que traía Graciano. Claro. Esto vuelve a demostrar, porque ya lo demostró con los consejeros que dijeron, oye, una cosa es la independencia y otra es el patrimonio. Entonces, esto de que si van a ser independientes ya no lo pago, cuidadito, porque Hacienda se mete en tu cuenta corriente e inmediatamente te hace efectiva la multa. Sí, pero esa Hacienda ya no cuenta. No, perdona, pero previamente, pero ya te ha quitado el dinero de la cuenta corriente. O sea, vamos a ver. Y tú dices, bueno, si es que es igual, o sea, que es que en cuanto se trata del dinero personal, no el dinero que es de todos, ese no es de nadie, ya sabemos, ese se puede gastar olímpicamente y no pasa nada. Pero ya cuando es probable que Hacienda vaya como cuando una multa o cualquier otra multa que te tienen que cobrar o una deuda o lo que sea,
es que Hacienda es ipso facto, o sea, se mete en tu cuenta corriente y te quita el dinero. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Te buscas extranjeros, te buscas observadores, te buscas organismos, te buscas lo que tú quieras, pero a mí me cesas porque yo no estoy dispuesto a pagar 12.000 euros. Es decir, que toda esta performance de la independencia, que sí, que es muy peligroso y que hay que pararlo y que tal y que cual, tiene mucho de postureo, como dicen ahora, porque a la hora de la verdad, en cuanto dan un paso que signifique, oye, a mí que no me afecte, pues enseguida se echan para atrás y ya no quieren ser consejeros, ni quieren estar en primera línea, ni por supuesto nada que se parezca, con lo cual a mí me parece que es lo más, vamos, demuestra, ¿no?, lo miserable de todo este asunto y lo cutre que es todo, ¿no? Sí. Y vamos, a mí me parece cutre todo. Tu opinión cierra este bloque. Julio. Y antes de opinar de esto, tú me vas a dejar que haga otro comentario. Porque la batería de declaraciones que precedían a este tema... Sobre lo de ayer también. No, lo mío es mucho más reciente. Esta batería de declaraciones de Maillo, Rivera y demás, sí, se coló la de la vicepresidenta del gobierno. Digo se coló porque entre tanta declaración siempre igual, previsible, presumible... Hombre, hay una referencia intelectual de altísimo nivel. Quiero decir, la intervención de la vicepresidenta del gobierno parafrasea a Cicerón en la primera Catilinaria. Si la recuperáis, es lo mismo. Quosque tandem abutere Catilina patientia nostra. ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? En este caso, cambia Catilina por... Hombre, es abogada del Estado. Puigdemont y Junqueras, pero, hombre, se agradece que de vez en cuando pues, se recurra a los clásicos para hacer declaraciones políticas. Respecto a este tema, pues, hombre, uno pensaba que la causa de la democracia, entendida en los términos en los que lo maneja alguno, era mucho más importante que 12.000 euros, 6.000, 20.000, que era una causa por la que perder todo porque lo que se iba a ganar era mucho más grande. El artículo llama bastante la atención algo, y es que con esta decisión de la disolución de la sindicatura, lo que hace el gobierno es parar el corazón al proceso. En la propia ley del referéndum, el artículo 18.2 de su propia ley del referéndum dice que la sindicatura electoral validará el censo, validará el proceso, realizará el escrutinio y certificará el resultado. Desaparecida la sindicatura, ¿quién va a hacer algo tan importante como certificar el resultado? Va a certificar la extrema opción. Entonces, con esta decisión, seguramente por una razón económica, que parecía que la causa era mucho más importante, pues... Pero ellos han hablado de que hay otros entes que van a sustituir su... Sí, pero esto no labor, está en su ley. Pero su ley, la ley del referéndum, claro, en donde... igual, se cambia, su propia ley. La ley que, por cierto, quiero decir, para algunas cosas no hace falta pegar a la ley, pero luego hay que hacer una ley para legitimar, con todas las comillas, el proceso. Y en esa misma ley, ahora mismo, lo que acaban de hacer es pararle el corazón al proceso, porque la sindicatura era el corazón. Lo único que podía justificar alguna cosa, si es que hay algo de justificable. Bien, ahora eso ya no. Entonces van a atribuirlo a no sé quién, que por cierto no aparece en su propia ley que vigila el proceso. Pero si ya se han saltado su estatuto, si se han saltado sus propias leyes, ¿qué más da una más? O sea, es que les da igual. Ahora que vengan unos ¿de dónde? ¿De dónde pueden venir? ¿De Canadá? ¿O había, supongo yo, que en la pregunta, que es el tema que a todo el mundo está, que así como muy de Mandela, mucho ardor patriótico, mucho William Wallace, mucho Nueva Frontera no hay. Es decir... ¿Se le tocan el bolsillo? Sí, no hay. Es decir, y claro, en fin, en Europa son gente que peina canas. Y a vender burras ciegas es muy difícil. Dos voces más, si me permitís, que vamos a escuchar. La primera de ellas, el ministro de Asuntos Exteriores, que ha ofrecido un discurso precisamente en el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha hecho referencia, sin mencionar a Cataluña, a los siguientes asuntos. El Gobierno de España ni puede ni va a renunciar a la defensa del Estado de Derecho y de los valores que lo inspiran. Contraponer una presunta legitimidad a la legalidad constitucional desemboca inexorablemente en la vulneración de derechos fundamentales de millones de ciudadanos y es incompatible con la democracia.
Y otra voz que hoy se ha escuchado es alguien que se encontraba en Chile presentando un ciclo de conciertos, concretamente El gusto es nuestro, 20 años. La mayoría de ustedes ya sabrán que nos referimos a Joan Manuel Serrat, o Ana Belén, o Víctor Manuel, o Miguel Ríos. Era Serrat, un catalán de los más conocidos universalmente, que ha dejado esta frase en relación al referéndum del 1 de octubre. La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente, porque está creada con una ley de referéndum que está elaborada por el Parlamento de Cataluña, pero a espaldas de todos los demás miembros del Parlamento de Cataluña. Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie. Bueno, pues la frase de Serrat. Antes hablabais de lo que ha sido más comentado a lo largo del día. Seguramente esto sería trending topic informativo, ¿no? No, está siendo. No sé si tanto la respuesta, sino los insultos que le está cayendo la del pulpo. De nazi para arriba. Hay que recordar quién es Serrat, ¿no? Muy brevemente. Serrat se tuvo que exiliar durante el franquismo, se negó a ir a Eurovisión porque no le dejaron cantar en catalán, y luego, en fin, es un catalanista de toda la vida y un demócrata. Y ese es el punto. The Economist también da un y ese es el punto. que Pero un segundo y termino. Y en pena. relación con el señor Dasti, yo le he echado en falta recordar, sin citar a nadie, que los procesos de autodeterminación se dan en países coloniales o colonizados y ocupados. Pero eso Naciones Unidas ya lo sabe, porque es la que ha dicho. Pero recordárselo. De la cuestión, ¿no? Pero, en fin. Yo creo que está muy bien, Dastis. Ha dicho lo que tenía que decir sin hacer tampoco aspavientos, ¿no? No, iba a decir que la prensa internacional hoy es particularmente favorable al Estado español, sobre todo The Economist, que publica un editorial que se titula textualmente "La vía inconstitucional de Cataluña significa un final indeseable", en que recomienda a Puigdemont que recapacite y que vuelva atrás y que deje de hacer el referéndum. Serrat. Pues Serrat tiene una canción, Esos locos bajitos. En un momento de la canción dice, que cada uno luego piense en quien quiera, niño, deja ya de joder con la pelota. Pues eso. Lo dejas ahí. Carmen, ¿qué te ha sugerido la frase de Serrat? Lo que ha dicho, que, en fin, ninguno ha analizado lo que ha dicho. Bueno, es que lo que ha dicho es la pura realidad. O sea, es que esas leyes se aprobaron, no ya solamente... Ha dicho no es transparente el referéndum, ¿no? Sí, y, no, que se aprobó a espaldas no de... No es transparente, pero lo más importante, eso se aprobó echando a la oposición, o sea, sin tener en cuenta a la oposición, que al final no es que sea la oposición, es que todo el Parlamento representa a todos los catalanes. Es que esto es lo que se lo suele olvidar a la gente. O sea, el Congreso de los Diputados no es yo represento al PSOE, yo represento a los que me han votado. No, usted representa a todos los españoles. Pues lo que ha venido a decir Serrat, que luego ha dicho más cosas, pero bueno, ciñéndonos en esa frase, que efectivamente se ha hecho a espaldas de los ciudadanos de Cataluña, porque es que si no se ha tenido en cuenta a la oposición, se ha hecho sin dejarles que hablaran, si se tuvieron que ir, en fin. Pues, bueno, vamos a... Un proceso viciado. Vamos a repasar otras noticias destacadas del día. Lo hacemos ya con Jesús Amor, que nos va a contar lo que queda del día. Jesús, empezando por una nueva detención en relación a los atentados de Cataluña. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Pues sí, la Guardia Civil ha detenido en Vinaroz, en Castellón, a un presunto colaborador de la célula yihadista que atentó en Barcelona y en Cambrils el pasado mes de agosto. Es marroquí, tiene 24 años. El detenido es residente en España y podría estar estrechamente relacionado con el imán de Ripoll. Habría ayudado a los terroristas que atentaron en Cataluña a conseguir las sustancias para fabricar el explosivo conocido como la madre de Satán. Otro hombre, nacional de Bangladesh, ha sido detenido también en Mérida, acusado de formar parte del aparato tecnológico del Daesh. En México, los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar bajo los escombros a supervivientes del terremoto de ese país, de México. Cada vez hay menos esperanzas porque han pasado ya 72 horas, el tiempo que marcan los protocolos internacionales para que sea posible hallar con vida a personas sepultadas. Según el balance oficial, hay al menos 286 fallecidos, casi la mitad en la capital del país, donde medio centenar de personas siguen
desaparecidas y entre ellas, recordamos, 10 españoles. Las autoridades han confirmado que la historia de la niña viva bajo los escombros de la escuela en la que murieron 19 menores y que se había convertido en un símbolo de la tragedia era falsa. Aquí en España el IVA de las entradas del cine bajará del 21 al 10% desde el próximo mes de enero. El Gobierno ha confirmado que esa rebaja está incluida en el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2018 después del acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos. Se calcula de media una reducción de 80 céntimos por entrada y que Hacienda dejará de recaudar hasta 60 millones de euros. Y esta noche ha arrancado el Festival de San Sebastián en su edición número 65. En la alfombra roja hemos visto, entre otros, a John Malkovich, presidente del jurado. Un festival de éxito en el que ya se han vendido 60.000 entradas y que ha abierto la película Inmersión, dirigida por Wim Wenders y protagonizada por Alicia Vikander. Precipitaciones fuertes, tormentas y granizo en la zona mediterránea, aunque la tendencia para el fin de semana será de tiempo más estable y de temperaturas en ascenso. Valores elevados para la época del año. También se esperan nieblas y nubes bajas durante las mañanas. Gracias Jesús. Vamos ya con nuestra columna de salida. Pepe Herbás, buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde van las portadas de mañana sábado? Pues evidentemente van sobre Cataluña, sobre la nueva actuación de la Fiscalía, y hay alguna portada muy llamativa. Cuando anticipaba ahora aquí las portadas, Graciano decía que parte de esta información estaba circulando ya por la red, pero lo que no lo habíamos visto era en las portadas de los diarios impresos. Me refiero, la más llamativa, la del diario El País, que titula así: La maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis catalana. La red global que actuó a favor de Trump y el Brexit se centra ahora en España. Los puntos de votación incluyen varios centros de asistencia sanitaria. La Junta Electoral se disuelve para evitar multas del Tribunal Constitucional. Explica en la columna de entrada cómo actuaría la maquinaria rusa. Dice que la propaganda que ha defendido el Brexit, a Donald Trump, a Marine Le Pen y a la ultraderecha alemana, disemina ahora falsedades como que la Unión Europea puede expulsar a España por la respuesta de la justicia y el gobierno al referéndum ilegal. De estos bulos se hacen eco activistas en la órbita rusa como Snowden y Julian Assange, que emplea sus redes sociales para alertar del advenimiento de otra guerra civil. La fotografía para los estudiantes en el momento de la ocupación de la Universidad de Barcelona recoge debajo de esta información que Londres pide una tregua de 2 años para la total desconexión de Europa. En la columna de salida, la información principal es que la Fiscalía denuncia por sedición a los líderes de la movilización y la Guardia Civil y la Policía participarán en el control del orden público, se refiere en Cataluña. El diario El Mundo abre diciendo que el brazo callejero de Puigdemont desafía la denuncia por sedición. Lleva estos 3 subtítulos respecto de la Fiscalía. Los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium se exponen a 10 años de cárcel, pero responden con una movilización permanente. El delito: una muchedumbre se concentró para impedir por la fuerza las resoluciones judiciales, describe el fiscal. Y en cuanto a los hechos, los agentes tuvieron que realizar disparos ante la sede de la CUP para evitar un ataque inminente. Fotografía para el momento en que miembros de la Asamblea Nacional Catalana vacían su sede por si acaso es registrada. Recoge en el faldón que el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, confiesa los sobornos en la comunidad, admite mordidas por el campo de golf del Canal y acusa a Rodríguez Sobrino de funcionar a golpe de comisión. También destaca que Anticorrupción ve indicios para investigar a Ron y Saracho por la quiebra del Popular, y May solicita una prórroga de 2 años para iniciar el Brexit. Es una información que destacan la práctica totalidad de los periódicos también en la portada. Para el periódico, la noticia de apertura es que la Unión admite preocupación por Cataluña, la Unión Europea. El titular principal: libertad con cargos.
El juez deja libres a 6 detenidos, pero les acusa de 3 delitos. La Fiscalía apunta a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium al presentar una denuncia por sedición. Hay artículo de Albert Rivera: solo se podrá dialogar si primero hay elecciones. Fotografía para el momento de las manifestaciones: confío en la palabra libre. Marina Garcés dedica el pregón de la Mercè a la Barcelona rebelde. En el faldón, un detenido en Vinaròs por su relación con la célula de Ripoll. ABC lleva como información de apertura que el independentismo recluta a los niños. El Govern insta a los directores a ceder colegios para el 1 de octubre. La CUP utiliza a los menores en la calle y los institutos premian a los alumnos que se movilicen a favor del referéndum ilegal. En la segunda portada, el titular principal es que la trama de Fórum ganó millones de euros con operaciones inmobiliarias. La Audiencia Nacional ha confiscado 46 fincas en Marbella, Coín y Madrid. Engordaban el precio de solares y edificios a través de operaciones ficticias y se quedaban con las plusvalías. Dice La Razón en su noticia de apertura que la Fiscalía acusa a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium de sedición por atacar a la Guardia Civil. Si la audiencia ve indicios de que el presidente ha impulsado los disturbios, puede pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le investigue por ese delito. El Gobierno moviliza el mayor refuerzo policial de la democracia. Fotografía para el momento en que sacan cajas de la sede de la Asamblea Nacional Catalana. A la derecha de esta información recoge que Puigdemont y el ala dura plantean declarar la República Catalana el 4 de octubre. El acoso educativo. Mi hijo no pudo ir a clase, le mandaron a pegar carteles testimonio de un padre. Debajo de la fotografía, como titular principal, May propone 2 años más de transición y retrasa la salida de la Unión Europea a 2021. El PP y Ciudadanos pactan ampliar de 4 a 5 semanas la baja patronal en los presupuestos, y Anticorrupción pide investigar a Saracho y Rom por la quiebra del Banco Popular. Para el Diario de Sevilla, la noticia principal es que Interior envía 6.000 agentes tras las movilizaciones tumultuarias. Zoido refuerza Guardia Civil y Policía para asegurar el orden en Cataluña. El diario 5 Días hace una fotocomposición en portada, media foto de media cara de Angela Merkel por una parte y media cara del candidato socialista Martin Schulz por la otra, y titula con los eslóganes de la campaña de cada uno de ellos. De Angela Merkel por una Alemania con éxito, y de Schulz por el regreso de más justicia social. Debajo de esta información, la batalla de los planes de pensiones se libra en las comisiones low cost. Y finalmente, el diario El Economista abre con: el desafío soberanista paraliza todas las reformas económicas. Presupuestos, financiación autonómica o reforma de las pensiones están frenadas en seco. A la derecha de esta información recoge que la matriz de T-System está sorprendida por el registro, ofrece a las autoridades máxima colaboración. Una de sus directivas, la directora general en concreto, fue detenida antes de ayer aquí en Madrid y luego trasladada a Barcelona en la operación que había iniciado el juez del juzgado número 13 de instrucción de Barcelona. Como contamos el otro día, antes de ayer. Sí. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Gracias, Pepe. No te digo hasta el lunes porque será hasta el domingo. Será hasta el domingo en el programa exterior, especial de las elecciones de Alemania. Exactamente. Seguiremos aquí. Aquí estaremos, recuérdenlo, de 10 a 11 de la noche en el canal 24 Horas, haciendo un programa especial con motivo de las elecciones que se celebran en Alemania este próximo domingo. Gracias, Carmen. Gracias, Julio. Buen programa. Antonio, gracias. Y Oiga, Graciano. No le hemos, habrá que felicitarle, usted que es un forofo del cine. Pues ¿por qué motivo? Dígame usted. Pues han bajado 11 puntos el IVA. Bueno, efectivamente, lo hemos contado en el resumen. Sí, sí, buena noticia para el cine. Sí, señor. Mira, yo creo que se va. Desde mañana se podrá ir ya. Todavía no. No, hay que incluirlo en los presupuestos primero. Claro. No está fácil. Las cosas de Palacio, se pueden prorrogar y no Montoro,
que yo quiero ir mañana al cine. Será por Sí, mañana. Vaya usted al cine mañana, no lo deje porque hay que ir y luego ya bajará el cine. Ya está descontado. Será por... Bueno, ahí lo dejamos. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Ya saben, volvemos el domingo, así que el domingo será otra noche. Y aquí estaremos para contar lo que ocurra en Alemania. Un saludo y feliz noche a todos.